La Iglesia te mintió sobre Dios. Spinoza tenía razón. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿Y a qué hora has encontrado este video? Déjamelo saber en los comentarios, porque estamos a punto de emprender un viaje que podría cambiar para siempre tu forma de entender la realidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en el Dios que te han enseñado desde pequeño? ¿No te parece extraño que ese ser supuestamente perfecto, omnipotente y benevolente actúe a veces como un tirano caprichoso? ¿No te has preguntado por qué ese Dios todopoderoso permite tanto sufrimiento en el mundo que supuestamente creó con amor? Hay algo que las instituciones religiosas no quieren que sepas. Una verdad tan poderosa que cuando fue pronunciada por primera vez, su autor fue expulsado de su comunidad, condenado al ostracismo y perseguido durante toda su vida. Una verdad que, incluso hoy, sigue siendo revolucionaria. Me refiero a las ideas de Baruch Spinoza, un pensador que se atrevió a replantear por completo nuestra concepción de lo divino. Y lo que descubrió fue tan escandaloso, tan perturbador para el poder religioso establecido que intentaron borrar su nombre de la historia. Pero la verdad, amigos, siempre encuentra su camino. Si después de este video crees que alguien más merece conocer estas ideas, compártelo con esa persona, porque el conocimiento que libera a uno puede liberar a muchos. Y antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. No estoy aquí para decirte qué creer. Estoy aquí para mostrarte posibilidades que quizás nunca te han presentado, para invitarte a pensar por ti mismo más allá de los límites impuestos por siglos de adoctrinamiento religioso. ¿Estás listo para conocer al Dios que la Iglesia no quiere que conozcas? El Dios que Spinoza descubrió y por el cual fue condenado. Entonces, sigamos adelante. El Dios de la tradición BCS, el Dios de Spinoza. ¿Cómo te han enseñado que es Dios? Probablemente como un ser supremo, separado de nosotros y del mundo, que nos observa desde arriba, juzga nuestras acciones y decide premiar a unos y castigar a otros. Un ser antropomórfico, es decir, con características humanas pero elevadas a la máxima potencia. La sabiduría suprema, el poder absoluto, la bondad infinita. Este Dios, según nos han dicho, creó el universo como un artesano. Crea un reloj, lo puso en marcha y ahora supervisa su funcionamiento, interviniendo ocasionalmente mediante milagros para corregir su curso. Este Dios tiene preferencias, se enoja cuando no cumplimos sus mandamientos, se complace cuando lo adoramos y mantiene un registro meticuloso de nuestras faltas y virtudes para el día del juicio final. Pero ¿te has preguntado de dónde viene esta imagen? ¿Es realmente la única forma de concebir lo divino, o es una construcción humana, demasiado humana, diseñada para servir a ciertos intereses? Piénsalo. Un Dios que se enoja, que siente celos, que exige adoración constante, que castiga a quienes no creen en Él, ¿no se parece demasiado a un gobernante despótico? ¿No es esta imagen de Dios sospechosamente conveniente para quienes detentan el poder religioso y político? Las contradicciones de esta concepción tradicional son evidentes para cualquiera que se atreva a examinarla críticamente. ¿Cómo puede un ser omnipotente y perfectamente bueno permitir el sufrimiento de inocentes? ¿Cómo puede un ser omnisciente que lo sabe todo de antemano, incluyendo nuestras decisiones futuras, juzgarnos por esas mismas decisiones como si fueran realmente libres? Estas preguntas han inquietado a los creyentes durante siglos. Las respuestas tradicionales: Dios tiene un plan misterioso, el sufrimiento es necesario para nuestro crecimiento espiritual, no podemos comprender los designios divinos con nuestra limitada inteligencia humana, no son realmente respuestas, sino formas de evadir la contradicción fundamental. Pero hubo un hombre que se atrevió a mirar estas contradicciones de frente, a seguir el hilo de la razón hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán incómodas fueran las conclusiones a las que llegara. Ese hombre fue Baruch Spinoza. Nacido en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, Spinoza creció en una comunidad que valoraba el estudio y la tradición.
Desde joven mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable. Recibió una educación religiosa tradicional, pero también se familiarizó con las nuevas corrientes filosóficas y científicas que estaban transformando Europa en aquel momento. ¿Te imaginas vivir en una época donde cuestionar los dogmas religiosos podía costarte la vida? Donde la libertad de pensamiento era considerada un crimen contra Dios. Ese era el mundo de Spinoza. Un mundo donde Galileo había sido condenado por la Inquisición por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Un mundo donde las guerras de religión habían devastado Europa durante décadas. Un mundo donde el poder de las instituciones religiosas era casi absoluto. Y en ese mundo, el joven Baruch comenzó a formular preguntas incómodas. Preguntas sobre la naturaleza de Dios, sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la relación entre lo divino y lo natural. Preguntas que lo llevarían a una conclusión revolucionaria, que el Dios de las religiones tradicionales era una fantasía antropomórfica, una proyección de nuestros deseos y temores, una construcción humana que poco tenía que ver con la verdadera naturaleza de lo divino. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él una sentencia de Herem, el equivalente judío de la excomunión. El documento que registra esta condena es escalofriante en su severidad. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la Torá. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Que nadie se comunique con él, ni de palabra ni por escrito, ni le muestre favor alguno, ni permanezca con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni lea nada escrito o transcrito por él. ¿Por qué tanta severidad? ¿Qué había hecho o dicho Spinoza para merecer semejante condena? Los registros históricos no son precisos sobre las horribles herejías y abominables actos que se le atribuyeron, pero sabemos por sus escritos posteriores cuáles eran sus ideas fundamentales sobre Dios, y estas ideas eran efectivamente revolucionarias. Para Spinoza, Dios no era un ser personal situado fuera del mundo, que lo había creado y ahora lo gobernaba desde fuera. Dios era, más bien, la totalidad de lo existente, una sustancia infinita, única, de la cual todo lo que existe es solo un modo o expresión. En la famosa fórmula spinozista, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Comprendes lo radical de esta propuesta? No hay un Dios separado del mundo y de nosotros. No hay un creador distinto de su creación. Hay una única realidad, infinita, eterna, que se expresa de infinitas maneras, y a esa realidad podemos llamarla Dios o naturaleza, pero son lo mismo. Esta visión elimina de un plumazo todas las contradicciones de la teología tradicional. El problema del mal desaparece porque Dios no es un ser personal que decide permitir el sufrimiento. El sufrimiento es simplemente parte del orden natural de las cosas. El problema de la predeterminación versus libre albedrío también se disuelve. Todo ocurre por necesidad natural, según las leyes inherentes a la naturaleza divina. Pero al mismo tiempo, esta visión espinocista destruye los fundamentos del poder religioso. Si Dios es todo lo que existe, ¿qué necesidad hay de sacerdotes o rabinos como intermediarios entre nosotros y lo divino? Si todo es expresión de Dios, ¿qué sentido tienen los rituales para aplacar su ira o ganarse su favor? Si todo ocurre por necesidad natural, ¿de qué sirven las oraciones que piden la intervención divina en los asuntos humanos? ¿Te das cuenta ahora por qué las autoridades religiosas temían tanto a Spinoza? Su pensamiento no solo cuestionaba algunos dogmas específicos, socavaba la base misma del poder religioso institucional.
Tras su excomunión, Spinoza abandonó Ámsterdam y se estableció en La Haya, donde vivió modestamente como pulidor de lentes. Rechazó ofertas académicas para preservar su independencia intelectual, y allí, en la soledad de su taller, desarrolló uno de los sistemas filosóficos más coherentes y profundos de la historia del pensamiento occidental. ¿No te parece sorprendente que un hombre excomulgado, aislado de su comunidad, perseguido por sus ideas, pudiera mantener tal serenidad y lucidez? ¿No es admirable esa búsqueda incansable de la verdad a cualquier precio? En un sentido muy real, Spinoza encarnó su propia filosofía. Encontró libertad en la comprensión de la necesidad, serenidad en la aceptación del orden natural de las cosas. La concepción spinozista de Dios como sustancia infinita no es fácil de asimilar para quienes hemos sido educados en la tradición religiosa occidental. Requiere un esfuerzo intelectual considerable para desprenderse de las imágenes antropomórficas de lo divino que hemos interiorizado desde la infancia. Pero si hacemos ese esfuerzo, si nos atrevemos a pensar lo divino de otra manera, las implicaciones son asombrosas. Si Dios es toda la realidad, entonces cada uno de nosotros, cada ser vivo, cada partícula del universo, es una expresión o modo de lo divino. No estamos separados de Dios, somos parte de Dios. No necesitamos buscar lo divino en un más allá trascendente. Lo divino está aquí, en nosotros y en todo lo que nos rodea. ¿No es esta una visión mucho más inspiradora, más coherente, más acorde con nuestra experiencia del mundo que la de un Dios antropomórfico juzgando desde las nubes? Las consecuencias teológicas de la visión spinozista son enormes. Si Dios es todo lo que existe, entonces no puede ser un ser personal que interviene en el mundo según su voluntad, premiando a unos y castigando a otros. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, son inmutables y universales. No hay milagros en el sentido tradicional de suspensiones del orden natural. Lo que llamamos milagros son simplemente fenómenos cuyas causas naturales desconocemos. Y esto, a su vez, significa el fin de la religión como sistema de recompensas y castigos, como negociación entre el ser humano y un Dios que puede ser aplacado mediante sacrificios, rituales u oraciones. La religión, en el sentido spinozista, se convierte en la comprensión intelectual del orden natural, en el amor a ese orden, en la participación consciente en la vida divina que se expresa en todas las cosas. Empiezas a ver por qué esta visión era tan peligrosa para las instituciones religiosas establecidas. Eliminaba la necesidad de su mediación, de su autoridad, de su control sobre las almas de los fieles. Si cada ser humano puede conectar directamente con lo divino a través de la comprensión racional del mundo natural, ¿qué papel queda para los guardianes autodesignados de la verdad revelada? Por eso Spinoza fue tan temido y odiado en su tiempo. Por eso fue denunciado como ateo, aunque su filosofía está completamente centrada en Dios. Por eso sus obras fueron prohibidas y quemadas. Por eso, incluso hoy, su pensamiento sigue siendo radical y perturbador para muchos. Pero para aquellos que se atreven a seguirlo en su aventura intelectual, Spinoza ofrece una visión de lo divino que puede reconciliar nuestra búsqueda espiritual con nuestra razón, nuestra experiencia del mundo natural con nuestra intuición de algo trascendente. La ética de Spinoza y su método geométrico. ¿Has intentado alguna vez leer la obra principal de Spinoza, La ética demostrada según el orden geométrico? Si lo has hecho, probablemente te hayas sentido desconcertado al principio, porque Spinoza no escribe como la mayoría de los filósofos. No utiliza prosa narrativa, no apela a la autoridad de las escrituras o la tradición, no intenta persuadir mediante la retórica. En lugar de eso, Spinoza construye su sistema filosófico al modo de un tratado matemático. Comienza con definiciones claras y precisas. Establece axiomas, verdades que considera evidentes por sí mismas, y a partir de ahí deriva proposiciones mediante un riguroso encadenamiento lógico.
cada una acompañada de su demostración, y a veces seguida de corolarios y escolios, comentarios explicativos. ¿Por qué eligió Spinoza este método tan inusual para una obra filosófica? La respuesta nos dice mucho sobre su concepción de la verdad y del conocimiento. Para Spinoza, la verdad no depende de la revelación divina, ni de la autoridad de los antiguos, ni de la persuasión retórica. La verdad se demuestra mediante la razón, siguiendo las mismas reglas lógicas que hacen avanzar a las matemáticas. ¿No es fascinante este contraste con los textos religiosos tradicionales? Mientras estos apelan constantemente a la autoridad, así dice el Señor, recurren a parábolas y metáforas, utilizan la amenaza de castigos y la promesa de recompensas para asegurar la obediencia, Spinoza confía únicamente en el poder de la razón para convencer. Este método geométrico no es un mero recurso estilístico. Refleja la convicción profunda de Spinoza de que el universo es racional, que está gobernado por leyes necesarias que la mente humana puede comprender y que esta comprensión es el camino hacia la libertad y la felicidad. La primera parte de la Ética está dedicada precisamente a Dios, y allí Spinoza establece las bases de su sistema. Comienza con definiciones fundamentales. ¿Qué entiende por causa de sí mismo, por sustancia, por atributo, por modo, por Dios, por libertad y necesidad? Luego establece sus axiomas como todo lo que es, o es en sí, o es en otro, o de una causa determinada dada se sigue necesariamente un efecto. Y a partir de estas definiciones y axiomas, Spinoza va construyendo, proposición tras proposición, su visión revolucionaria de Dios como sustancia única, infinita, de la cual todo lo demás es solo un modo o expresión. ¿Qué es exactamente una sustancia en la filosofía de Spinoza? Él la define como aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. En términos más simples, una sustancia es una realidad autónoma que existe por sí misma, que no depende de otra cosa para existir o ser concebida. ¿Y cuántas sustancias hay en el universo? Según Spinoza, solo una: Dios o la naturaleza. Todo lo demás, tú, yo, este ordenador, ese árbol, aquella estrella, no son sustancias independientes, sino modos o expresiones de la única sustancia divina. Esta sustancia divina tiene infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa su esencia eterna e infinita. Sin embargo, de estos infinitos atributos, nosotros, los seres humanos, solo podemos conocer dos: el pensamiento y la extensión, lo mental y lo físico, diríamos hoy. ¿Te das cuenta de lo radicalmente diferente que es esta concepción de la visión dualista tradicional? No hay un Dios inmaterial separado de un mundo material. No hay un creador distinto de su creación. Hay una única realidad que se expresa o manifiesta de infinitas maneras. Y aquí viene otra idea revolucionaria de Spinoza: el paralelismo entre lo mental y lo físico. No son dos realidades separadas, sino dos aspectos o atributos de la misma realidad divina. Cada modo de la sustancia divina se expresa simultáneamente bajo el atributo del pensamiento y bajo el atributo de la extensión. O dicho de otro modo, para cada cosa física hay una idea correspondiente y viceversa. ¿No te recuerda esto a algunas ideas de la física cuántica moderna, donde la realidad parece comportarse de forma diferente según la observemos o no? ¿O a ciertas concepciones orientales que hablan de la unidad fundamental de toda la realidad? Es sorprendente cómo el pensamiento de Spinoza, desarrollado en el siglo XVII, resuena con algunas de las intuiciones más profundas de la ciencia y la filosofía contemporáneas. Una de las consecuencias más controvertidas de la metafísica spinozista es su determinismo radical. Si todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza divina, entonces todo ocurre por necesidad, según leyes inmutables. No hay lugar para el azar, para la intervención sobrenatural, ni para el libre albedrío en el sentido tradicional. ¿Te parece deprimente esta visión determinista? Muchos la han interpretado así. Pero para Spinoza, lejos de ser una limitación,
Esta comprensión de la necesidad natural es el camino hacia la verdadera libertad humana. En una de sus formulaciones más famosas, Spinoza afirma que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignoran las causas que los determinan. En otras palabras, confundimos la libertad con la ignorancia de las causas de nuestras acciones. Creemos que somos libres cuando actuamos según nuestros deseos, sin comprender qué ha formado esos deseos, qué fuerzas nos han moldeado. La verdadera libertad, según Spinoza, no consiste en estar exento de la causalidad natural, lo cual es imposible, sino en comprender esa causalidad y a través de esa comprensión transformar nuestras pasiones, donde somos determinados desde fuera, en acciones, donde somos determinados por nuestra propia naturaleza. ¿No es esta una visión mucho más realista y madura de la libertad humana que la fantasía del libre albedrío absoluto? ¿No se corresponde mejor con lo que la psicología moderna nos ha enseñado sobre las fuerzas inconscientes que moldean nuestro comportamiento, sobre el peso de nuestra historia y nuestro entorno en nuestras decisiones aparentemente libres? Spinoza desarrolla estas ideas sobre la libertad y el determinismo en la tercera, cuarta y quinta partes de la Ética, donde explora la naturaleza de las emociones humanas, la servidumbre que éstas pueden imponernos y el camino hacia la libertad a través del conocimiento. Pero antes de pasar a esos temas, debemos detenernos en otra idea crucial de la metafísica espinosista: su concepción del conocimiento y de la salvación a través del conocimiento. Spinoza distingue tres géneros o niveles de conocimiento. El primer género, que él llama opinión o imaginación, incluye el conocimiento por experiencia vaga, lo que hoy llamaríamos percepción sensorial, y el conocimiento por signos, palabras, imágenes. Este tipo de conocimiento es parcial, confuso, inadecuado. Nos muestra las cosas desde nuestra perspectiva limitada, no como realmente son en el orden natural. El segundo género es la razón o conocimiento por nociones comunes. Es un conocimiento más adecuado que capta las propiedades comunes de las cosas y las relaciones necesarias entre ellas. La ciencia, en su sentido moderno, opera principalmente en este nivel. El tercer género, que Spinoza llama ciencia intuitiva, es el conocimiento más alto y perfecto. Es un conocimiento inmediato que capta la esencia de las cosas singulares en su relación con la sustancia divina. Es ver las cosas subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. No es extraordinario cómo Spinoza logra integrar epistemología, metafísica y ética en un sistema coherente. Para él, el conocimiento no es solo una cuestión teórica, sino práctica. Conocer adecuadamente la realidad nos libera de la servidumbre de las pasiones, nos permite vivir según la guía de la razón, nos acerca a Dios o a la naturaleza y nos hace felices. En la quinta y última parte de la Ética, Spinoza culmina su sistema con la noción del amor intelectual a Dios. Este no es un amor emocional o sentimental, sino un amor que surge del conocimiento de la necesidad natural, de la comprensión de nuestra participación en la vida divina, de la intuición de lo eterno que se expresa en cada cosa singular. ¿Te parece demasiado abstracto este amor intelectual? Quizás. Pero recuerda que para Spinoza, como hemos visto, no hay separación entre lo mental y lo físico, entre la comprensión intelectual y la experiencia vivida. Conocer verdaderamente algo es experimentarlo de una manera más plena, más adecuada, más conforme a su realidad. Y aquí llegamos a lo que podríamos llamar la salvación espinosista. No es una salvación sobrenatural, no implica la intervención de un Dios personal, no promete una vida eterna en un más allá separado de este mundo. Es una salvación a través del conocimiento,
de la comprensión de nuestra participación en la vida divina que se expresa en todas las cosas. Sentimos y experimentamos que somos eternos, dice Spinoza en una de sus proposiciones más enigmáticas. No se refiere a una inmortalidad personal, sino a la intuición de lo eterno que se da en el conocimiento del tercer género, en la comprensión de nuestra participación en la sustancia divina, que es eterna e infinita. ¿No es esta una visión de la salvación mucho más acorde con nuestra experiencia del mundo? ¿No ofrece una forma de trascendencia que no requiere negar este mundo en favor de un más allá incierto? ¿No reconcilia nuestra búsqueda espiritual con nuestra comprensión racional de la realidad? La crítica a la religión institucional. Ahora que comprendemos mejor la concepción spinozista de Dios y de la relación entre lo divino y lo humano, podemos apreciar en toda su profundidad su crítica a la religión institucional. Esta crítica no es una negación de la experiencia religiosa o espiritual en sí misma, sino un cuestionamiento radical de cómo esta experiencia ha sido captada, interpretada y demasiado a menudo manipulada por las instituciones religiosas establecidas. El análisis más detallado de esta cuestión se encuentra en el Tratado Teológico Político, obra que Spinoza publicó anónimamente en 1670. La Ética sería publicada póstumamente. En este tratado, Spinoza desarrolla una de las primeras críticas modernas al texto bíblico desde una perspectiva histórica y filológica. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿Ya te has preguntado alguna vez por qué las religiones tradicionales insisten tanto en separar a Dios del mundo natural? ¿Y a qué hora has encontrado este video? Cuéntamelo en los comentarios porque estamos a punto de sumergirnos en una de las visiones más revolucionarias sobre la divinidad que jamás haya sido concebida. Si después de este video crees que alguien más merece conocer estas ideas liberadoras, compártelo con esa persona, porque el conocimiento que despierta a uno puede despertar a muchos y tal vez ese amigo o familiar necesite urgentemente esta perspectiva que la religión institucional ha intentado silenciar durante siglos. Dios como naturaleza, una visión revolucionaria. Tal vez te hayas preguntado alguna vez, si Dios es perfecto y todopoderoso, ¿por qué necesitaría crear algo fuera de sí mismo? ¿No sería eso admitir algún tipo de carencia en su ser? Esta pregunta, aparentemente simple, lleva directamente al corazón de la filosofía de Spinoza. Para nuestro filósofo, la idea de un Dios que crea el mundo como algo externo a él es simplemente incoherente. ¿Cómo podría existir algo fuera de un ser infinito? Lo infinito, por definición, lo abarca todo. No puede haber nada fuera de lo infinito. Y aquí está la radical propuesta de Spinoza. Dios no crea la naturaleza como algo separado de sí mismo. Dios es la naturaleza. O más precisamente, como él lo expresó en latín, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta afirmación? Toda la realidad, todo lo que existe, es una expresión única e infinita de la divinidad. No hay dos mundos, el divino y el natural, sino una sola realidad que se manifiesta de infinitas maneras. Spinoza introduce aquí una distinción crucial: la naturaleza naturante, natura naturans, y la naturaleza naturada, natura naturata. ¿Qué significan estos términos tan peculiares? La naturaleza naturante es Dios como causa activa y creadora, como potencia infinita de ser. Es el aspecto dinámico y generador de la realidad. No es un creador personal que decide crear el mundo en un momento determinado, sino la potencia intrínseca y eterna que se expresa necesariamente en todo lo que existe. La naturaleza naturada, por su parte, es el conjunto de los modos o expresiones particulares de esa potencia divina. Somos nosotros, son los árboles, los planetas, las galaxias, las partículas subatómicas. Todo lo que existe como manifestación concreta de la sustancia infinita. ¿No es fascinante esta visión? No estamos separados de lo divino, somos expresiones particulares de ello. No hay nada profano en el mundo natural.
todo es sagrado porque todo es divino. El universo entero es una manifestación necesaria de la potencia infinita de Dios. Esto implica también que no hay finalidad externa en la naturaleza. Las cosas no suceden para algo o por algo, como si hubiera un plan divino predeterminado. Todo sucede por la necesidad interna de la naturaleza divina, que se expresa según leyes inmutables. ¿Te has fijado cómo las religiones tradicionales siempre buscan un porqué y un para qué en todo lo que sucede? Dios quiere probarte, es parte del plan divino, todo sucede por una razón. Estas explicaciones teleológicas presuponen un Dios antropomórfico que tiene intenciones y planes como los humanos. Spinoza rechaza categóricamente esta visión. Para él, la naturaleza no tiene ningún fin preestablecido. Las cosas no existen para cumplir algún propósito externo a ellas mismas. Existen simplemente porque es necesario que existan, según las leyes eternas que se derivan de la naturaleza divina. ¿No te parece que esta visión está mucho más acorde con lo que la ciencia moderna nos ha enseñado sobre el universo? La física, la biología, la astronomía nos muestran un cosmos que funciona según leyes regulares y necesarias, no según los caprichos de una deidad antropomórfica. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza no son decretos arbitrarios de un legislador divino, son expresiones necesarias de la naturaleza de Dios, tan inseparables de él como los teoremas matemáticos son inseparables de los axiomas de los que se derivan. Y aquí llegamos a una consecuencia radical. Conocer las leyes de la naturaleza es conocer a Dios. La ciencia, lejos de ser enemiga de lo divino, es un camino privilegiado para acercarse a ello. Estudiar el universo, descubrir sus leyes y regularidades, es una forma de comprender la naturaleza divina. ¿No es sorprendente que esta visión espinocista haya fascinado a tantos científicos a lo largo de la historia? Albert Einstein, por ejemplo, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. El propio Einstein escribió: mi religiosidad consiste en una humilde admiración del espíritu infinitamente superior que se revela en lo poco que nosotros, con nuestro entendimiento débil y transitorio, podemos comprender de la realidad. ¿No resuena esta declaración profundamente con la visión espinosista de Dios como la sustancia infinita que se expresa en todas las cosas? La maravilla que siente el científico ante el orden y la regularidad del cosmos es, para Spinoza, una forma de amor intelectual a Dios. Otra consecuencia radical de esta concepción es la imposibilidad de los milagros, entendidos como intervenciones sobrenaturales que suspenden o contradicen las leyes de la naturaleza. Si las leyes naturales son expresiones necesarias de la naturaleza divina, ¿cómo podría Dios contradecirse a sí mismo? Para Spinoza, lo que llamamos milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales desconocemos. Cuando atribuimos un evento a la intervención sobrenatural, lo que estamos haciendo es confesar nuestra ignorancia acerca de sus verdaderas causas. ¿Te has dado cuenta de cómo, a lo largo de la historia, el ámbito de lo milagroso se ha ido reduciendo a medida que avanza el conocimiento científico? Fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina, como los eclipses, las epidemias o las tormentas, hoy tienen explicaciones naturales bien establecidas. Spinoza fue extraordinariamente valiente al sostener estas ideas en el siglo XVII, cuando el pensamiento teológico dominante veía los milagros como pruebas fundamentales de la verdad religiosa. Al negar la posibilidad de los milagros, Spinoza estaba socavando uno de los pilares del poder religioso institucional. Pero su rechazo no se basaba en un escepticismo materialista, sino en una concepción más elevada y coherente de lo divino. Para Spinoza, atribuir milagros a Dios es, en realidad, disminuirlo. Implica que la naturaleza, en su curso regular, no es una expresión perfecta de la potencia divina y necesita correcciones ocasionales. ¿No te parece, en el fondo, más respetuoso con lo divino pensar que la naturaleza,
en su regularidad y necesidad, expresa perfectamente la esencia de Dios? ¿Qué implicaría un milagro? Que Dios había diseñado inicialmente leyes imperfectas que necesitan ser suspendidas o corregidas ocasionalmente. Eso contradice la perfección y la inmutabilidad divinas. La visión espinosista de Dios como naturaleza nos lleva a una conclusión radical. Todo lo que existe es, en algún sentido, divino. Cada ser, desde el más simple hasta el más complejo, es una expresión necesaria de la potencia infinita de Dios. Esto no significa que todo sea igualmente perfecto o valioso. Los modos o expresiones particulares de la sustancia divina varían enormemente en su complejidad, en su potencia, en su duración. Pero todos, absolutamente todos, son manifestaciones de la única realidad divina que es la naturaleza. Esta visión ha sido calificada a menudo como panteísta, aunque el propio Spinoza nunca utilizó este término. El panteísmo, en su sentido más amplio, sostiene que Dios y el universo son idénticos, que todo es divino. Sin embargo, el panteísmo espinosista no debe confundirse con un panteísmo ingenuo que simplemente diviniza los objetos naturales particulares. No es que este árbol o aquel río sean dioses. Más bien, la totalidad de la naturaleza, con sus leyes y regularidades, con su unidad fundamental bajo la aparente diversidad, es la expresión de la sustancia divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones tradicionales insisten tanto en separar a Dios del mundo natural? ¿Por qué establecen una jerarquía donde lo espiritual se considera superior a lo material, el alma superior al cuerpo, el cielo superior a la tierra? Esta separación dualista tiene profundas raíces en nuestra cultura occidental, desde Platón hasta el cristianismo. Pero Spinoza la rechaza categóricamente. Para él, no hay dos mundos, el divino y el natural, sino una sola realidad que se expresa de infinitas maneras. El dualismo tradicional no solo es metafísicamente incoherente, ¿cómo podrían interactuar dos sustancias radicalmente diferentes? Sino que tiene consecuencias éticas y prácticas profundamente problemáticas. Ha llevado a despreciar el cuerpo, a desvalorizar la naturaleza, a considerar la vida terrenal como un mero tránsito hacia una existencia más real y valiosa en el más allá. La visión espinosista, en cambio, nos invita a valorar y respetar el mundo natural como expresión de lo divino. Si todo lo que existe es una manifestación de Dios, entonces todo merece nuestro respeto y cuidado. ¿No ves las inmensas implicaciones ecológicas y éticas de esta visión? No dañamos solo la naturaleza cuando contaminamos un río o extinguimos una especie. Estamos dañando una expresión de lo divino. No respetamos solo un cuerpo humano cuando lo tratamos con dignidad. Estamos respetando una manifestación particular de la sustancia infinita que es Dios. Esta concepción espinosista de la divinidad de todo lo existente anticipa de alguna manera la sensibilidad ecológica contemporánea. Si nos sintiéramos realmente parte de la naturaleza, si percibiéramos nuestra unidad fundamental con todos los seres, ¿no actuaríamos de manera más responsable hacia nuestro entorno? Las emociones y la servidumbre humana. Ahora que comprendemos mejor la visión espinosista de Dios como naturaleza, podemos adentrarnos en otro aspecto fascinante de su filosofía: su teoría de las emociones y de la servidumbre humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces actuamos contra nuestros propios intereses? ¿Por qué, sabiendo lo que es mejor para nosotros, elegimos lo peor? ¿Por qué nos dejamos arrastrar por emociones destructivas aun siendo conscientes de su nocividad? Estas preguntas han inquietado a los filósofos desde la antigüedad, y la respuesta de Spinoza es una de las más originales y profundas que se han dado en la historia del pensamiento. Para Spinoza, las emociones o
afectus, no son perturbaciones irracionales que deban ser suprimidas, como pensaban los estoicos. Tampoco son facultades de un alma inmaterial separada del cuerpo, como sugería la tradición cartesiana. Las emociones son modificaciones simultáneas del cuerpo y de la mente. Son la experiencia subjetiva de los aumentos o disminuciones en nuestra potencia de actuar. En la tercera parte de su Ética, Spinoza define los tres afectos primarios de los que derivan todos los demás. El deseo, cupiditas, es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a hacer algo por una afección cualquiera dada en ella. Es nuestro esfuerzo fundamental por perseverar en el ser, por aumentar nuestra potencia, por expandirnos y realizarnos. La alegría, la etitia, es el paso del hombre de una menor a una mayor perfección, es decir, el aumento de nuestra potencia de actuar y existir. Cuando experimentamos alegría, nos sentimos más capaces, más plenos, más realizados. La tristeza, tristitia, es el paso del hombre de una mayor a una menor perfección, la disminución de nuestra potencia vital. Cuando estamos tristes, nos sentimos menos capaces, más limitados, más impotentes. De estos tres afectos primarios se derivan todas las demás emociones humanas, según estén asociadas al deseo, la alegría o la tristeza, y según los objetos hacia los que se dirigen. Por ejemplo, el amor es la alegría acompañada de la idea de una causa exterior. El odio es la tristeza acompañada de la idea de una causa exterior. La esperanza es una alegría inconstante surgida de la idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado dudamos. El miedo es una tristeza inconstante surgida de la idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado dudamos en cierta medida. ¿No te parece asombroso lo sistemático y riguroso que es Spinoza al analizar las emociones humanas? Con un método casi geométrico, deriva todas las complejidades de nuestra vida afectiva a partir de esos tres afectos primarios. Pero lo más importante para nuestro tema es la distinción que establece Spinoza entre pasiones y acciones, entre ser determinado desde fuera y autodeterminarse. Cuando experimentamos pasiones, somos determinados por causas externas que no comprendemos adecuadamente. Somos pasivos, reactivos, dependientes de lo que nos afecta desde fuera. Estamos, en definitiva, en un estado de servidumbre. Cuando actuamos, en cambio, somos causa adecuada de lo que hacemos. Nos determinamos desde nuestra propia naturaleza, comprendiendo las causas de nuestros afectos y transformándolos mediante el conocimiento. Estamos, en definitiva, en un estado de libertad. ¿Te has dado cuenta de cómo las religiones tradicionales suelen mantener a sus fieles en un estado de pasividad emocional? El miedo al castigo divino, la culpa por el pecado, la esperanza en la recompensa celestial, son todas pasiones que nos determinan desde fuera, que nos hacen dependientes de algo externo a nosotros. La crítica de Spinoza al libre albedrío es una de las partes más controvertidas, pero también más profundas de su filosofía. En una de sus formulaciones más famosas, afirma que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignoran las causas que los determinan. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Que confundimos la libertad con la mera ausencia de coacción externa. Nos creemos libres cuando hacemos lo que queremos, sin darnos cuenta de que nuestros propios deseos están determinados por causas que no comprendemos ni controlamos. Piénsalo, ¿de dónde vienen tus deseos más profundos? ¿Los has elegido conscientemente? ¿O son el resultado de tu historia personal, de tu educación, de tu cultura, de los libros que has leído, de las personas que has conocido, de las experiencias que has vivido? La ilusión del libre albedrío consiste en creer que nuestras decisiones surgen ex nihilo, de la nada, como actos puramente espontáneos de una voluntad indeterminada. Pero para Spinoza, como para la ciencia moderna, todo lo que sucede en el universo, incluidos nuestros pensamientos y deseos, tiene causas determinadas.
Esto no significa que estemos condenados a la impotencia o a la desesperación. Al contrario, la comprensión de las causas que nos determinan es el primer paso hacia la verdadera libertad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos ante ciertas situaciones? ¿Por qué repetimos patrones emocionales incluso cuando nos hacen sufrir? Para Spinoza, la respuesta está en el peso de los condicionamientos psicológicos, sociales y culturales que nos moldean sin que seamos conscientes de ello. Desde la infancia incorporamos formas de sentir y pensar que se convierten en nuestra segunda naturaleza. Reaccionamos automáticamente según estos patrones aprendidos, creyendo que son expresiones de nuestra voluntad libre. La religión institucional ha sido históricamente uno de los más poderosos instrumentos de condicionamiento. Desde temprana edad se nos enseña a temer a un Dios vigilante y castigador, a sentirnos culpables por nuestros pecados, a buscar la aprobación de una autoridad externa, a obedecer sin cuestionar. Estos condicionamientos no son inocuos, configuran nuestra estructura emocional, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, nuestra manera de enfrentar los desafíos de la vida. Y lo hacen de una forma que, según Spinoza, disminuye nuestra potencia de ser y actuar. Los principales obstáculos para la libertad humana son lo que Spinoza llama pasiones tristes. Emociones que disminuyen nuestra potencia vital y nos hacen dependientes de causas externas. El odio, por ejemplo, nos ata a lo que odiamos, nos hace reactivos, nos consume energía que podríamos dedicar a fines más constructivos. La envidia nos hace sufrir por el bien ajeno, nos coloca en una posición de carencia y dependencia. El miedo nos paraliza, nos impide actuar según nuestra naturaleza, nos hace vulnerables a la manipulación. ¿Y qué decir de la superstición religiosa, que para Spinoza es quizás el mayor obstáculo para el entendimiento humano? La superstición surge del miedo y de la ignorancia de las causas naturales. Atribuimos los eventos que no comprendemos a fuerzas sobrenaturales, a la voluntad caprichosa de dioses o demonios, en lugar de buscar sus causas naturales. Esta mentalidad supersticiosa es el caldo de cultivo perfecto para el poder religioso institucional. Los sacerdotes, rabinos o imanes se presentan como intermediarios privilegiados entre lo humano y lo divino, como intérpretes de la voluntad de Dios, como guardianes de los rituales que pueden aplacar su ira o ganar su favor. ¿No te parece que esta dinámica genera una forma de servidumbre psicológica particularmente insidiosa? Nos hace dependientes de la aprobación de la autoridad religiosa, temerosos del castigo divino, incapaces de confiar en nuestra propia capacidad de comprender el mundo y actuar en él. La condena moral es otro mecanismo de servidumbre que Spinoza analiza con gran lucidez. Cuando moralizamos, cuando juzgamos las acciones humanas como buenas o malas en sentido absoluto, estamos mostrando nuestra incomprensión de las causas que las determinan. No reír, no llorar, no detestar, sino comprender, dice Spinoza. Esta actitud de comprensión racional, que busca las causas en lugar de juzgar moralmente, es fundamental para liberarnos de las pasiones tristes y aumentar nuestra potencia de actuar. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de estos obstáculos? ¿Cómo podemos transformar las pasiones que nos esclavizan en acciones que expresen nuestra potencia? ¿Cómo podemos pasar de la servidumbre a la libertad? Para Spinoza, el camino es el conocimiento. No un conocimiento abstracto y teórico, sino un conocimiento que transforme nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. El primer paso es conocer las causas de nuestras emociones, comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Este autoconocimiento nos permite dejar de ser dominados por afectos que no comprendemos. Por ejemplo, si me doy cuenta de que tengo una reacción desproporcionada de ira hacia cierto tipo de personas, porque me recuerdan inconscientemente a alguien que me hizo daño en el pasado,
puedo comenzar a liberarme de esta reacción automática. La comprensión de las causas debilita el poder de la emoción sobre mí. El segundo paso es transformar las pasiones mediante este conocimiento. No se trata de suprimir las emociones como pretendían los estoicos, sino de comprenderlas y a través de esa comprensión transformarlas en algo más potenciador. Por ejemplo, puedo transformar el miedo paralizante ante un desafío en una alerta razonable que me permite actuar con prudencia. Puedo transformar la tristeza por una pérdida en una comprensión más profunda del valor de lo perdido y de mi propia capacidad de recuperación. El tercer paso es pasar de la reactividad a la actividad genuina. Mientras estamos dominados por las pasiones, somos reactivos. Respondemos automáticamente a los estímulos externos según patrones que no hemos elegido. Cuando nos liberamos mediante el conocimiento, comenzamos a actuar, a responder a las situaciones desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra esencia, desde nuestra potencia. Y el cuarto paso es desarrollar una actitud de ecuanimidad ante los eventos externos. No se trata de indiferencia o apatía, sino de una serenidad basada en la comprensión de la necesidad natural. Si comprendo que todo lo que sucede es una expresión necesaria de la sustancia infinita que es Dios o la naturaleza, puedo aceptarlo sin rebelarme inútilmente contra ello. ¿Te das cuenta de cómo esta visión espinosista difiere radicalmente de la perspectiva religiosa tradicional? En lugar de someternos a una autoridad externa, buscar la salvación en otro mundo o luchar contra nuestras tendencias pecaminosas, Spinoza nos invita a comprendernos a nosotros mismos como parte de la naturaleza, a conocer las causas que nos determinan y a través de ese conocimiento transformarnos y liberarnos. La verdadera libertad humana. Hemos visto cómo, para Spinoza, la libertad no consiste en estar exento de la causalidad natural, lo cual es imposible, sino en comprender esa causalidad y a través de esa comprensión transformar nuestras pasiones en acciones. Ahora profundicemos en su concepción de la verdadera libertad humana. En el centro de la ética espinosista está el concepto de conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser. Este esfuerzo no es algo añadido a la esencia de la cosa, sino que es su esencia misma. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cada ser tiende naturalmente a aumentar su potencia, a expandirse, a realizarse según su naturaleza. No es que primero existamos y luego nos esforcemos por seguir existiendo. Nuestro ser mismo es ese esfuerzo, esa tendencia, esa potencia en acto. La libertad, para Spinoza, consiste precisamente en el aumento de esa potencia de actuar. Somos más libres cuanto más capaces somos de actuar según nuestra propia naturaleza. Cuanto menos determinados estamos por causas externas, cuanto más somos causa adecuada de nuestros actos. ¿Te has dado cuenta de cómo las religiones tradicionales suelen definir la libertad en términos negativos, como abstención del pecado, como renuncia a los deseos carnales, como sometimiento a la ley divina? Para Spinoza, en cambio, la libertad es esencialmente positiva, es expresión, realización, aumento de potencia. La alegría en este contexto adquiere un significado ético profundo. No es un mero estado psicológico subjetivo, sino el tránsito a una mayor perfección, el aumento de nuestra potencia de ser y actuar. Por eso, Spinoza puede decir que la alegría es siempre buena en sí misma, mientras que la tristeza es siempre mala en sí misma. ¿No te parece revelador que muchas tradiciones religiosas desconfíen de la alegría, la asocien con la frivolidad o el pecado? ¿Promuevan una espiritualidad basada en el sacrificio y la renuncia? Para Spinoza, al contrario, la búsqueda de la alegría, entendida como aumento de potencia, no como mero placer sensual, es el fundamento mismo de la virtud. Porque la virtud, en la ética espinosista, no consiste en obedecer mandamientos externos o en conformarse a un ideal abstracto de perfección. La virtud es potencia, es la expresión de nuestro propio poder de ser y actuar según nuestra naturaleza.
Por virtud y potencia entiendo lo mismo, dice Spinoza. Ser virtuoso es ser plenamente lo que somos, desarrollar al máximo nuestras capacidades, expresar nuestra esencia singular como modo de la sustancia infinita que es Dios o la naturaleza. ¿Y cómo aumentamos nuestra potencia? ¿Cómo nos volvemos más virtuosos, más libres a través del conocimiento? No un conocimiento abstracto y teórico, repitámoslo, sino un conocimiento que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Conocer las causas que nos determinan nos hace más libres porque nos permite pasar del conocimiento inadecuado, lo que Spinoza llama conocimiento del primer género, al conocimiento adecuado, del segundo y tercer género. El conocimiento del primer género, que Spinoza llama opinión o imaginación, es parcial, confuso, basado en la experiencia sensorial y en ideas inadecuadas. No percibe las causas reales de las cosas, sino solo cómo estas cosas nos afectan. Es un conocimiento desde nuestra perspectiva limitada, no de la realidad tal como es en sí misma. Por ejemplo, cuando decimos el sol es pequeño, estamos expresando cómo el sol aparece desde nuestra perspectiva, no su tamaño real. O cuando decimos esa persona me hizo enojar, estamos confundiendo la causa externa, la persona, con nuestra propia disposición a reaccionar con ira ante ciertos estímulos. El conocimiento del segundo género, que Spinoza llama razón, es un conocimiento por nociones comunes, es decir, por ideas que son comunes a muchas cosas y que están igualmente en la parte y en el todo. Es un conocimiento de las relaciones necesarias entre las cosas, de las leyes naturales que las gobiernan. Por ejemplo, cuando comprendemos las leyes de la óptica que explican por qué el Sol parece pequeño, aunque sea enormemente grande, o cuando entendemos los mecanismos psicológicos que nos hacen reaccionar con ira ante ciertos estímulos, estamos accediendo al conocimiento del segundo género, el conocimiento del tercer género, que Spinoza llama ciencia intuitiva, es el más alto y perfecto. Es un conocimiento inmediato que capta la esencia de las cosas singulares en su relación con la sustancia infinita, que es Dios o la naturaleza. Es ver las cosas subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Este conocimiento del tercer género es tan raro como difícil, dice Spinoza, pero es el que nos proporciona la mayor alegría, la mayor libertad, la mayor beatitud. Es el que nos permite experimentar el amor intelectual a Dios, que es la cumbre de la sabiduría y la felicidad humanas. ¿Qué es exactamente este amor intelectual a Dios del que habla Spinoza? No es un sentimiento devocional hacia un ser personal situado más allá del mundo. Es la comprensión y aceptación gozosa del orden necesario de la naturaleza, del cual nosotros mismos somos parte. Es ver cada cosa singular, incluidos nosotros mismos, como una expresión necesaria de la sustancia infinita, como un modo particular de la potencia divina que se manifiesta de infinitas maneras. Esta visión nos libera del peso de la contingencia, de la angustia ante lo que podría haber sido de otra manera. Nos permite aceptar la necesidad natural, no como una limitación externa, sino como la expresión de la perfección del todo del que formamos parte. El amor intelectual a Dios es también para Spinoza la forma suprema de felicidad o beatitud, beatitudo. No se trata de un estado transitorio de placer o alegría, sino de una condición estable de plenitud y serenidad basada en el conocimiento adecuado de la realidad. ¿Te has dado cuenta de cómo las religiones tradicionales suelen prometer la felicidad como recompensa futura por la obediencia presente? Si cumples los mandamientos, irás al cielo. Si sigues el camino recto, Dios te recompensará. Estas promesas condicionan la felicidad a factores externos a nosotros mismos: la voluntad divina, el juicio final, la vida después de la muerte. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿México? ¿Argentina? ¿Colombia tal vez?
¿Y a qué hora has encontrado este video? Déjamelo saber en los comentarios, porque estamos a punto de revelar una verdad tan poderosa que las instituciones religiosas han intentado ocultarla durante siglos. Si después de este video crees que alguien más merece conocer estas ideas, compártelo con esa persona, porque el conocimiento que libera a uno puede liberar a muchos. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu forma de entender el mundo, la religión y tu propia existencia. La herencia revolucionaria de Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, casi 4 siglos después de su muerte, Baruch Spinoza sigue siendo considerado uno de los filósofos más peligrosos de la historia? ¿Por qué sus ideas fueron tan temidas que fue excomulgado de su comunidad judía con apenas 23 años de edad, condenado al ostracismo y sus libros prohibidos tanto por autoridades judías como cristianas? La respuesta es simple y a la vez profundamente perturbadora. Spinoza se atrevió a desvelar la verdadera naturaleza de Dios, una verdad tan revolucionaria que amenazaba con destruir los cimientos mismos del poder religioso institucional. Imaginemos por un momento el Ámsterdam del siglo XVII, donde vivía nuestro protagonista. Una ciudad relativamente liberal para su época, donde convivían diferentes comunidades religiosas, incluyendo la comunidad judía sefardí a la que pertenecía Spinoza. Una comunidad formada por descendientes de judíos expulsados de España y Portugal, que habían encontrado refugio en los Países Bajos huyendo de la Inquisición. ¿Puedes imaginar el terror que estas personas sentían ante cualquier desviación doctrinal? Sus antepasados habían sido perseguidos, torturados y asesinados por sus creencias. La memoria de la persecución estaba todavía fresca. Y en este contexto aparece un joven brillante que comienza a cuestionar no detalles menores de la doctrina, sino la concepción misma de Dios que estaba en el corazón de la tradición judeo-cristiana. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza el herem, la forma más severa de excomunión. El documento, que aún se conserva, es escalofriante. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la Torá. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Que nadie se comunique con él ni de palabra ni por escrito, ni le muestre favor alguno, ni permanezca con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni lea nada escrito o transcrito por él. ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer semejante condena? Las horribles herejías y abominables actos que se le atribuían no quedaron especificados en el documento de excomunión. Pero sabemos, por sus escritos posteriores, que Spinoza había llegado a una conclusión revolucionaria. El Dios de las religiones tradicionales, ese ser personal, antropomórfico, que crea el mundo, lo gobierna desde fuera y juzga a los humanos según su conducta, no es más que una fantasía infantil, una proyección de nuestros miedos y deseos. El verdadero Dios, según Spinoza, no es un ser separado del mundo, sino la totalidad de lo existente. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Escribiría más tarde en su obra maestra, La Ética. Dios no es un ser personal que crea el mundo como un artesano crea un reloj. Dios es la sustancia infinita que se expresa en todos los seres, en todas las cosas, en todos los acontecimientos. ¿Te das cuenta de lo radical de esta idea? Si Dios es todo lo que existe, entonces no hay un creador separado de su creación. No hay un juez celestial que premia a los buenos y castiga a los malos. No hay milagros como suspensiones del orden natural, porque el orden natural es la expresión misma de la divinidad. Y lo más peligroso para las instituciones religiosas, si Dios está en todo y en todos, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, rabinos o imanes como intermediarios privilegiados entre lo humano y lo divino?
Tras su excomunión, Spinoza abandonó Ámsterdam y se estableció cerca de La Haya, donde vivió modestamente como pulidor de lentes ópticas. Rechazó ofertas académicas para preservar su independencia intelectual, y allí, en la soledad de su taller, desarrolló uno de los sistemas filosóficos más coherentes y profundos de la historia del pensamiento: Spinoza y la modernidad, un legado sorprendente. ¿Sabías que muchas de las libertades y derechos que hoy consideramos fundamentales tienen su origen en las ideas de Spinoza? La separación entre Iglesia y Estado, la libertad de pensamiento y expresión, la crítica racional a la autoridad establecida. Todas estas ideas, pilares de la modernidad democrática, tienen en Spinoza uno de sus primeros y más elocuentes defensores. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, porque incluso en la relativamente liberal Holanda sus ideas eran demasiado peligrosas, Spinoza defendió que el fin último del Estado no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo, sino, por el contrario, librarlos de todo miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad. Esto es, para que conserven al máximo su derecho natural a existir y a obrar sin daño suyo ni ajeno. ¿No te parece extraordinario que en pleno siglo XVII, cuando la mayoría de los estados europeos estaban gobernados por monarcas absolutos que justificaban su poder por derecho divino, este pensador solitario y perseguido estuviera ya proponiendo las bases de lo que hoy llamaríamos un Estado democrático de derecho? Spinoza comprendió que la libertad de pensamiento no solo es un derecho individual, sino una necesidad social. En una de sus afirmaciones más célebres, escribió: «En un Estado libre, cada uno puede pensar lo que quiera y decir lo que piensa». Y añadió: «Nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni ser forzado a hacerlo». ¿Por qué era esto tan importante para Spinoza? Porque entendía que la superstición y el dogmatismo religioso eran las principales herramientas que los gobernantes utilizaban para mantener a los pueblos en la ignorancia y la sumisión. Y solo liberando el pensamiento de estas cadenas podría la humanidad avanzar hacia una organización social más racional y justa. La influencia de estas ideas en pensadores posteriores es inmensa. La Ilustración, ese movimiento intelectual que transformaría Europa en el siglo XVIII, debe mucho al pensamiento de Spinoza. Voltaire, Diderot, Rousseau, todos ellos, de una forma u otra, fueron deudores del filósofo holandés, y su influencia no se limitó al ámbito político. La ciencia moderna, con su concepción de un universo regido por leyes naturales inmutables, encontró en Spinoza un precursor fundamental. Einstein, por ejemplo, se declaraba fervientemente spinozista. Cuando le preguntaban si creía en Dios, Einstein respondía: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos». ¿No te parece fascinante que el físico más importante del siglo XX, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del universo con la teoría de la relatividad, se identificara con la concepción spinozista de lo divino? Y no es el único científico que ha encontrado inspiración en Spinoza. La neurociencia contemporánea, por ejemplo, está redescubriendo la validez de muchas intuiciones spinozistas sobre la relación entre mente y cuerpo. Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes de nuestro tiempo, escribió un libro titulado En busca de Spinoza, donde argumenta que la visión spinozista de la unidad psicofísica del ser humano ha sido confirmada por la investigación neurocientífica moderna. Según Damasio, Spinoza comprendió 3 siglos antes que la ciencia moderna que las emociones no son intrusos irracionales en el dominio de la razón,
sino elementos fundamentales de nuestra cognición, arraigados en nuestra biología y esenciales para la toma de decisiones racionales. ¿No es increíble que este pensador del siglo XVII anticipara descubrimientos científicos que solo se han podido confirmar experimentalmente en las últimas décadas? Spinoza, ante la crisis ecológica, una visión sorprendentemente actual. En nuestra época de crisis ecológica global, donde la actividad humana está poniendo en peligro la supervivencia de innumerables especies y el equilibrio de los ecosistemas planetarios, la filosofía de Spinoza adquiere una relevancia sorprendente y urgente. ¿Has reflexionado alguna vez sobre las raíces filosóficas de nuestra actual crisis ambiental? Muchos pensadores contemporáneos señalan que una de las causas profundas de esta crisis es la concepción dualista que separa radicalmente al ser humano de la naturaleza, considerando a esta última como un mero recurso a explotar, como materia inerte sin valor intrínseco. Esta concepción dualista tiene profundas raíces en la tradición judeo-cristiana, donde se presenta al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios, con dominio sobre todas las criaturas de la tierra, y se refuerza con el dualismo cartesiano que divide la realidad en res cogitans, la sustancia pensante, el espíritu, y res extensa, la sustancia extensa, la materia, situando al ser humano en una posición privilegiada como único poseedor de alma racional. ¿Y si te dijera que Spinoza, ya en el siglo XVII, estaba proponiendo una visión radicalmente diferente, una visión que podría ser la clave para superar la actual crisis ecológica? Recordemos la idea fundamental de Spinoza: Dios no es un ser trascendente separado del mundo, sino la sustancia infinita que constituye la totalidad de lo existente. Todo lo que existe, cada ser humano, cada animal, cada planta, cada roca, cada estrella, es una expresión o modo de esta única sustancia divina. ¿Qué implica esto para nuestra relación con la naturaleza? Implica que no hay una separación ontológica entre lo humano y lo natural, entre la cultura y la naturaleza, entre el espíritu y la materia. Todo forma parte de la misma realidad divina. Si comprendiéramos realmente esta verdad, nuestra actitud hacia el mundo natural cambiaría radicalmente. Ya no veríamos la naturaleza como un recurso externo a explotar, sino como parte de la misma realidad divina a la que pertenecemos. Desarrollaríamos lo que algunos filósofos contemporáneos llaman una ética del cuidado, basada en el reconocimiento de nuestra profunda interdependencia con todos los seres. Cuando Spinoza afirma que nada existe de cuya naturaleza no se siga algún efecto, está subrayando el hecho de que todas las entidades, incluidos los humanos, son activas y están constantemente afectando y siendo afectadas por otras entidades. Esta es la base de una visión verdaderamente ecológica del mundo, donde nada existe de forma aislada, donde todo está interconectado en una red compleja de relaciones y dependencias mutuas. ¿No te parece extraordinario que un pensador del siglo XVII estuviera ya sentando las bases filosóficas para una relación más armónica y sostenible con nuestro entorno natural? Y hay más. La ética spinozista, basada en el deseo de aumentar nuestra potencia de ser y actuar, puede entenderse en términos ecológicos como el deseo de aumentar la viabilidad y florecimiento del ecosistema del que formamos parte inseparable, porque nuestra potencia, nuestra capacidad para perseverar en el ser y florecer depende directamente de la salud del ecosistema planetario. Como señala el filósofo australiano Freya Matthews, una de las voces más importantes de la ecología profunda contemporánea, la visión spinozista de la naturaleza como expresión de lo divino ofrece una base metafísica sólida para una ética ambiental que reconozca el valor intrínseco de todos los seres, no solo su valor instrumental para los humanos. ¿Estamos preparados para asumir esta visión? ¿Estamos dispuestos a reconocer que nuestra separación de la naturaleza es una ilusión
que somos parte integral de un todo mayor al que debemos respetar y cuidar. La crisis ecológica que enfrentamos es, en el fondo, una crisis de percepción, una crisis que surge de nuestro modo fragmentado y dualista de entender la realidad. Y la filosofía de Spinoza, con su visión integradora y holística, podría ser una clave importante para superarla. Spinoza y la neurociencia. Un encuentro sorprendente. ¿Sabías que uno de los neurocientíficos más importantes de nuestro tiempo, Antonio Damasio, ha escrito un libro titulado En busca de Spinoza, donde argumenta que muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la relación entre mente y cuerpo, entre razón y emoción, han sido confirmadas por la investigación neurocientífica moderna? Esto puede parecer sorprendente. ¿Cómo es posible que un filósofo del siglo XVII, trabajando sin los sofisticados instrumentos y métodos de investigación de la ciencia moderna, pudiera anticipar descubrimientos que solo recientemente hemos podido confirmar? La respuesta está en el extraordinario poder del razonamiento filosófico riguroso. Spinoza, partiendo de premisas claras y desarrollando sus implicaciones con inexorable coherencia lógica, llegó a conclusiones sobre la naturaleza humana que la ciencia tardó siglos en alcanzar por vía experimental. Una de las ideas más revolucionarias de Spinoza fue su rechazo del dualismo cartesiano. Mientras Descartes había establecido una separación radical entre la mente y el cuerpo, entre el pensamiento y la extensión, Spinoza argumentó que mente y cuerpo son dos aspectos o atributos de una misma realidad. No son dos sustancias diferentes, sino dos modos en que se expresa la única sustancia divina. En términos modernos, diríamos que Spinoza comprendió que la cognición está encarnada, que la mente no es una entidad separada del cuerpo, sino que surge de nuestra naturaleza corporal, de nuestra existencia como organismos biológicos. ¿No te parece extraordinario que esta idea, que ha costado tanto imponer en la ciencia moderna, donde el dualismo cartesiano ha sido predominante durante siglos, fuera ya claramente formulada por Spinoza en el siglo XVII? Pero hay más. Spinoza también comprendió, mucho antes que la neurociencia moderna, la importancia de las emociones en la cognición humana. Lejos de ver las emociones como obstáculos para el pensamiento racional, como ha sido común en gran parte de la tradición filosófica occidental, Spinoza entendió que las emociones son una parte integral de nuestra cognición, esencial para la toma de decisiones y para la acción moral. En la tercera parte de la Ética, Spinoza desarrolla una teoría de los afectos que distingue entre pasiones, donde somos determinados desde fuera, y acciones, donde somos determinados por nuestra propia naturaleza, y muestra cómo podemos transformar las primeras en las segundas mediante el conocimiento adecuado de sus causas. Esto coincide notablemente con los descubrimientos de Damasio sobre el papel de las emociones en la toma de decisiones. Damasio ha mostrado, a través de estudios clínicos con pacientes que han sufrido daños en ciertas regiones cerebrales, que sin la guía de las emociones somos incapaces de tomar decisiones racionales efectivas. Las emociones no son, como se pensaba tradicionalmente, intrusos irracionales en el dominio de la razón, sino elementos esenciales de nuestra cognición. Como escribe Damasio, Spinoza parecía haber intuido la estructura fundamental del organismo humano, que la ciencia moderna solo ahora está en condiciones de describir detalladamente. ¿No es fascinante que un pensador del siglo XVII, trabajando con los limitados conocimientos científicos de su época, pudiera llegar a intuiciones tan profundas sobre nuestra naturaleza psicofísica? Pero la conexión entre Spinoza y la neurociencia moderna va más allá de estos paralelismos generales.
La teoría espinosista de los afectos, su comprensión de cómo las emociones pueden aumentar o disminuir nuestra potencia de actuar, su visión de la transformación de las pasiones mediante el conocimiento, todas estas ideas encuentran correlatos sorprendentes en la investigación neurocientífica contemporánea. Por ejemplo, Spinoza entendió que el miedo, la tristeza, la envidia y otras pasiones tristes disminuyen nuestra potencia vital, mientras que la alegría, el amor y otras pasiones alegres la aumentan. La neurociencia moderna ha confirmado que los estados emocionales negativos reducen nuestra capacidad cognitiva y física, mientras que los positivos la potencian. Spinoza también comprendió que nuestras emociones están profundamente relacionadas con nuestras ideas sobre las causas de nuestras experiencias. La neurociencia moderna confirma esta intuición, mostrando cómo nuestras interpretaciones cognitivas de los eventos afectan directamente a nuestra respuesta emocional a ellos. Y quizás lo más importante, Spinoza entendió que la libertad humana no consiste en estar exento de la causalidad natural, lo cual es imposible, sino en comprender esa causalidad y a través de esa comprensión transformar nuestras pasiones en acciones. Esta idea encuentra eco en las modernas terapias cognitivo-conductuales que buscan cambiar nuestros patrones emocionales y de comportamiento a través de la comprensión de sus causas. No es sorprendente que este pensador, perseguido y marginado en su tiempo, estuviera anticipando descubrimientos científicos y enfoques terapéuticos que solo se desarrollarían siglos después. Un nuevo paradigma espiritual para el siglo XXI. En un mundo donde las religiones tradicionales pierden terreno entre los jóvenes educados, donde el fundamentalismo religioso genera conflictos devastadores, donde la ciencia avanza a pasos agigantados, cuestionando muchas creencias tradicionales, ¿no necesitamos urgentemente un nuevo paradigma espiritual? ¿Y si te dijera que ese paradigma ya fue formulado hace casi 4 siglos por un pensador que fue excomulgado precisamente por atreverse a proponerlo? La visión spinozista ofrece algo extraordinario, una espiritualidad sin dogmas, compatible con la ciencia, basada en la comprensión racional del mundo y en la intuición de nuestra participación en una realidad divina que se expresa en toda la naturaleza. No es una espiritualidad basada en la fe ciega, sino en el conocimiento. No promete recompensas sobrenaturales, sino una felicidad que surge de la comprensión de nuestra participación en el orden natural. No requiere la mediación de instituciones religiosas, sino que es accesible a cualquiera que desarrolle su capacidad de conocimiento. En la quinta parte de la Ética, Spinoza culmina su sistema con la noción del amor intelectual a Dios. Este no es un amor emocional o sentimental, sino un amor que surge del conocimiento de la necesidad natural, de la comprensión de nuestra participación en la vida divina, de la intuición de lo eterno que se expresa en cada cosa singular. Sentimos y experimentamos que somos eternos, dice Spinoza en una de sus proposiciones más enigmáticas. No se refiere a una inmortalidad personal. Spinoza no cree en la supervivencia individual después de la muerte, sino a la intuición de lo eterno que se da en el conocimiento más alto, en la comprensión de nuestra participación en la sustancia divina que es eterna e infinita. ¿No es esta una visión de la espiritualidad mucho más acorde con nuestra comprensión científica del mundo? ¿No reconcilia nuestra búsqueda de trascendencia con nuestra racionalidad? Para Spinoza, el conocimiento más alto no es frío e impersonal. Está impregnado de una profunda alegría, de un sentimiento de conexión con la totalidad, de lo que él llama beatitud. Y esta beatitud no es distinta de la libertad, porque para Spinoza conocer verdaderamente es ser verdaderamente libre. ¿Cómo sería una religiosidad basada en estas premisas? Sería una espiritualidad sin temor, sin culpa, sin la angustia de la condenación eterna. Una espiritualidad que celebra la vida en vez de despreciarla en favor de un más allá incierto. Una espiritualidad que encuentra lo divino aquí y ahora,
en la naturaleza, en los otros seres humanos, en la realidad cotidiana. Sería una espiritualidad compatible con la ciencia, porque entiende que las leyes naturales son la expresión misma de la necesidad divina. No busca milagros como suspensiones del orden natural, sino que ve cada acontecimiento natural, por cotidiano que sea, como una manifestación de lo divino. Sería una espiritualidad que no divide a los humanos entre creyentes y no creyentes, entre salvados y condenados, sino que reconoce en cada ser humano una expresión única e irrepetible de la naturaleza divina. Sería, en definitiva, una espiritualidad adulta, madura, que no necesita consolarse con fantasías infantiles, sino que encuentra paz y alegría en la comprensión del orden natural y de nuestra participación en él. ¿No crees que una espiritualidad así podría ayudarnos a superar muchos de los conflictos que dividen a la humanidad? ¿No podría ser un punto de encuentro entre personas de diferentes tradiciones religiosas e incluso entre creyentes y no creyentes? Vivir, según Spinoza, hoy una filosofía práctica. Pero ¿cómo viviríamos realmente si asumiéramos la visión spinozista del mundo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, nuestras decisiones? Spinoza no era solo un filósofo teórico. Su pensamiento estaba profundamente orientado a la práctica, a la transformación de la vida humana. Para él, el objetivo de la filosofía no era solo comprender el mundo, sino transformar nuestra forma de estar en él. El camino que propone Spinoza no es fácil. Como él mismo dijo, todo lo excelso es tan difícil como raro. Requiere un esfuerzo intelectual constante, una disciplina de pensamiento, un cultivo consciente de ciertos afectos y una desidentificación con otros. ¿En qué consistiría concretamente este camino? Podemos delinear algunos elementos clave. El cultivo del pensamiento claro y riguroso. Spinoza nos invita a examinar nuestras ideas, a distinguir entre las que son adecuadas, basadas en la comprensión de las causas, y las que son inadecuadas, basadas en percepciones parciales y confusas. Esto implica una actitud crítica constante, una disposición a cuestionar nuestras certezas, a examinar nuestros prejuicios, la atención a nuestros afectos. Spinoza nos muestra que nuestras emociones no son fuerzas irracionales que debamos reprimir, sino indicadores de cómo los encuentros con otros cuerpos aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar. La alegría señala un aumento de esta potencia, la tristeza, una disminución, pero estas emociones no son meros datos subjetivos, están ligadas a ideas, a formas de comprender la realidad. La transformación de las pasiones en acciones. Somos pasivos cuando somos determinados por causas externas que no comprendemos. Somos activos cuando somos determinados por nuestra propia naturaleza, que hemos llegado a comprender adecuadamente. El conocimiento de las causas de nuestras emociones nos permite transformarlas, pasar de la reactividad a la actividad genuina. El desarrollo de la potencia de ser y actuar. Para Spinoza, la virtud no consiste en la conformidad con normas externas, sino en el aumento de nuestra potencia, de nuestra capacidad para afectar y ser afectados de formas diversas. Esto implica expandir nuestras capacidades, desarrollar nuevas habilidades, ampliar nuestro repertorio de respuestas al mundo, la contemplación de la necesidad natural. Spinoza nos invita a ver cada cosa singular como una expresión necesaria de la sustancia divina. Esto implica una aceptación serena de lo que no podemos cambiar, no como resignación pasiva, sino como comprensión activa de la necesidad natural. La cooperación racional. Nada es más útil al hombre que el hombre mismo, escribe Spinoza. Cuando los humanos cooperan racionalmente, su potencia colectiva aumenta de forma exponencial. Esto fundamenta una ética de la cooperación basada no en mandamientos externos, sino en la comprensión racional de qué nos conviene como seres que buscan perseverar en su ser y aumentar su potencia. ¿No te parece que esta filosofía práctica podría ayudarnos a vivir de una forma más plena, más libre, más alegre? Pero hay algo más. Spinoza entendió, con una claridad que pocos han igualado,
que la libertad política es inseparable de la libertad de pensamiento. En su Tratado Teológico Político defiende apasionadamente la libertad de expresión y la separación entre religión y Estado. El verdadero fin del Estado, escribe, es la libertad, y añade, el fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino por el contrario, lograr que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odio, ira o engaño, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad. ¿No resuena esta visión con nuestras aspiraciones más profundas como sociedades democráticas? ¿No sigue siendo este un ideal por el que vale la pena luchar? El legado vivo de Spinoza. Hemos visto cómo la visión de Spinoza, tan escandalosa en su tiempo, que le valió la excomunión y la persecución, contiene intuiciones profundas que la ciencia moderna ha confirmado. Hemos explorado cómo su concepción de Dios, como la totalidad de lo existente, ofrece una alternativa a la visión antropomórfica tradicional. Hemos comprendido que su ética, basada en el aumento de nuestra potencia de ser y actuar, fundamenta una forma de vida más libre y más alegre. No es sorprendente que este pensador, marginado y perseguido en su tiempo, nos ofrezca hoy claves para algunas de las crisis más acuciantes de nuestra época. Su visión de la naturaleza como expresión de lo divino podría ayudarnos a enfrentar la crisis ecológica. Su defensa de la libertad de pensamiento sigue siendo crucial en tiempos de polarización y dogmatismo. Su comprensión de las emociones como parte integral de nuestra cognición ha sido confirmada por la neurociencia moderna. ¿No es hora de reconocer que Baruch Spinoza, el hereje excomulgado, tenía razón después de todo? La verdad es que las instituciones religiosas tradicionales nos han ofrecido una visión infantilizada de lo divino, un Dios a imagen y semejanza del ser humano, con nuestras pasiones y debilidades pero elevadas a la máxima potencia. Un Dios que premia y castiga, que se enoja y se complace, que exige adoración y se ofende si no la recibe. Spinoza nos ofrece una visión más madura, más coherente, más acorde con nuestra comprensión científica del mundo. Un Dios que no es un ser personal separado del mundo, sino la totalidad de lo existente. Un Dios que no crea el mundo como un artesano crea un reloj, sino que se expresa en el mundo como la esencia se expresa en sus atributos. Y esta visión, lejos de ser impía o atea, como se la acusó, es profundamente espiritual. Nos ofrece una forma de conexión con lo divino que no requiere la mediación de instituciones religiosas, que no depende de revelaciones sobrenaturales, que no divide a la humanidad entre creyentes y no creyentes. ¿No es esta una espiritualidad para el siglo XXI? Una espiritualidad que puede unir en vez de dividir, que puede inspirar en vez de atemorizar, que puede liberarnos en vez de someternos. Te invito a compartir este video con alguien que creas que podría beneficiarse de estas ideas, porque el conocimiento que libera a uno puede liberar a muchos. Y el pensamiento de Spinoza, casi 4 siglos después de su formulación, sigue teniendo un poder liberador incomparable.